Asiento, por favor. Buenos días. Esta Corte, en la vista pública del expediente 1199-2016, oficial 10º, para la hora indicada se abre la audiencia de vista pública en el expediente antes indicado, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por el Registro de Información Catastral de Guatemala en contra de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y de Previsión Social. El señor secretario de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Figura como acto reclamado en este amparo la sentencia de 29 de noviembre de 2013 que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Registro de Información Catastral de Guatemala y en consecuencia confirmó la sentencia de 12 de diciembre de 2012, emitida por el Juzgado Primero de Trabajo y Previsión de Guatemala, en la cual se declaró con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Dafne Chilenca Arana Romero en contra del postulante, condenándosele a pagar el pago de las prestaciones laborales solicitadas. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de primer grado fechada el 25 de noviembre de 2015, consideró: si los tribunales de orden laboral, con base en los hechos acreditados en juicio, determinan la existencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo, entonces se encuentran facultados para declarar su existencia, aun y cuando se hubieran suscrito contrato o contratos administrativos a plazo fijo. El resultado de ello será el despliegue de los efectos que conlleva el negocio jurídico encubierto. En el presente caso se estableció que concurrieron las características de una relación de trabajo por tiempo indefinido, ya que la naturaleza de la tarea obligó a que se interpretara de esta manera, según el artículo 26 del Código de Trabajo, ya que desde el inicio del contrato hasta la extinción de éste fue ejecutado en forma continuada e ininterrumpida, concurriendo además las características de dependencia, dirección, subordinación, continuidad y permanencia propias de un contrato de trabajo en relación de dependencia y, en este sentido, si el Registro de Información Catastral de Guatemala no probó la justa causa del despido, debe pagarle a la trabajadora la indemnización correspondiente, además de las otras prestaciones de ley a las cuales tiene derecho. Asimismo, el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos y otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de dudas sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Esta disposición constitucional convalida lo anteriormente expuesto en cuanto a que se hace evidente que aunque se haya firmado contratos administrativos, son nulos y debe entenderse que la relación fue de trabajo por tiempo indefinido. Por lo anteriormente expuesto, esta Cámara concluye que la autoridad impugnada resolvió de conformidad con la ley. Por otro lado, en cuanto a la condena a pagar daños y perjuicios como consecuencia del despido de la señora Dafne Chilenca Arana Romero, esta Cámara estima que, en aplicación del principio que el derecho de trabajo es tutelar de los trabajadores y del indubio pro operario, según el cual, al existir dudas sobre la interpretación o alcance de alguna disposición legal, la misma debe ser interpretada en el sentido más favorable al trabajador, se estima que aun y cuando no se encuentran taxativamente regulados los daños y perjuicios en la Constitución Política de la República de Guatemala, para los servidores públicos, estos deben pagarse por virtud de que el trabajador se vio obligado a recurrir a los órganos jurisdiccionales respectivos
para que se declarara la procedencia del pago de sus prestaciones laborales por haber sido despedido sin causa justa. En tal virtud, esta Cámara estima que a la autoridad impugnada le asiste la razón al haber resuelto de conformidad con la ley según lo expuesto. Por lo anterior, el amparo debe denegarse por improcedente, ya que no se causan los agravios que el postulante aduce ni se le viola derecho constitucional alguno. No se condena en costas al postulante por considerar que actuó con evidente buena fe en defensa de los intereses del Estado de Guatemala, así como tampoco se impone multa al abogado patrocinador. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró deniega por improcedente el amparo solicitado por el Registro de Información Catastral de Guatemala en contra de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. No se condena en costas al postulante. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo, y no dar lectura a ningún documento, salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Puede hacer uso de la palabra el señor apelante, abogado Mario Leonel Caniz Contreras, mejor dicho, representación de la parte apelante. Muchas gracias, honorable señor presidente, honorables magistrados. La entidad que represento acciona de amparo y estima que es procedente esta apelación que insta en virtud de los siguientes aspectos. Es indubitable que la entidad que represento, el Registro de Información Catastral de Guatemala, a la luz de su ley constitutiva, constituye una entidad de naturaleza pública y por ende no debe estar sujeta a las disposiciones del Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque este mismo cuerpo legal, el Código de Trabajo, en sus artículos 2, 14, 191 y 193, establece de una manera tajante que ninguna norma de ese cuerpo legal va a ser aplicado a trabajadores del Estado cuando estos sean servidores públicos. ¿Por qué? Porque para ellos, para los servidores públicos, dentro de los cuales se incluye los de mi representado, existe un régimen laboral especial. Partiendo del 108 constitucional que establece y da sustento a ese régimen especial, dice que los trabajadores del Estado se van a regir por el Estatuto de los Trabajadores del Estado. Se está refiriendo a la Ley del Servicio Civil, salvo aquellos que se rijan por leyes o disposiciones especiales, pero debemos de entender que esas disposiciones o normas especiales deben ser de orden laboral. En ese contexto, existen dos grandes regímenes para los trabajadores en Guatemala. Aparte de los trabajadores sujetos a regímenes especiales, existen esos dos grandes campos, el del sector privado y el del sector público. El del sector público, reitero, parte del 108 constitucional y de la Ley del Servicio Civil. Ese régimen debe respetarse, así como existen regímenes especiales derivados de la Ley del Servicio Municipal, de la Ley del Servicio Civil del organismo judicial y de la Ley del Servicio Civil del organismo legislativo, y además de este mismo honorable tribunal, en el cual se rige por su acuerdo específico que norma las relaciones laborales y no se rige por el Código de Trabajo. Así, existe un régimen especial para el sector privado y un régimen especial para los trabajadores del sector público. Demanda entonces mi representado que se respete ese régimen especial, que se observe ese régimen especial y que se apliquen todas las normas, en su caso de índole laboral, aplicables al régimen de los trabajadores del Estado. Y en el caso del RIC, tiene también un régimen especial.
El artículo 5 de su ley constitutiva dice que las relaciones laborales de sus trabajadores con dicha institución se van a normar por un reglamento interno de carácter civil o un reglamento interno de trabajo y por las leyes laborales comunes. Noten, honorables juzgadores, honorables magistrados, que no dice que se va a regir por el Código de Trabajo, dice que se va a regir por las normas ordinarias laborales comunes. ¿Cuáles son estas? Pues la ley del aguinaldo, aplicable para el sector público, no la del sector privado. Noten ese régimen especial. Se aplica también la ley de la bonificación anual para trabajadores del sector, la bonificación anual para el trabajador del sector privado y público. Pero también se aplica el decreto 37/2001 del Congreso de la República, pero no en su artículo 1, que establece la bonificación incentivo, sino en su artículo 4, que establece la bonificación mensual para trabajadores del Estado. Ese es el régimen especial. Ese es el régimen especial y esas son las leyes laborales comunes las que deben de aplicarse y observarse, en su caso, en el RIC. Establece entonces ese artículo 5 cuál es la ley ordinaria y no dice, reitero, que sea el Código de Trabajo. Entonces, sería la ley del servicio civil. Y en consonancia con eso, el artículo 53 del Reglamento Interno de Trabajo del RIC, que fue debidamente publicado en el Diario Oficial el 8 de julio del año 2009, establece en ese artículo 53 que los casos no establecidos en ese reglamento se van a resolver en aplicación supletoria de la ley del servicio civil. Honorables magistrados, es obvio entonces que sí hay un régimen especial de trabajadores del Estado y un régimen especial de trabajadores del RIC, el cual demanda mi representado se observe y se aplique, lo cual no se ha generado en el proceso subyacente ni en la sentencia que hoy se recurre de alzada. Entre la actora del proceso subyacente, hoy tercera interesada, se generaron contratos de servicios profesionales y técnicos a la luz del renglón presupuestario 029, pero no solo a la luz de aquel renglón presupuestario, también a la luz de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2013, el cual en su artículo 26, aquel decreto vigente para el año que dice la actora mantuvo aquella supuesta relación laboral, decía que los 029 no tenían relación de naturaleza laboral, no eran trabajadores y por ende no les correspondía ningún derecho derivado de una relación laboral. Pero no solo esa norma de carácter ordinaria, también el reglamento de la Ley del Servicio Civil en su artículo 1 tajantemente dice que aquellos 029 no son servidores públicos. Pero no solo esas dos normas, la circular conjunta entre Contraloría General de Cuentas, Oficina Nacional de Servicio Civil y el Ministerio de Finanzas Públicas orienta también en ese sentido. El Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Guatemalteco, ya no digamos, que es el que define cada uno de los renglones presupuestarios. Y el acuerdo número A118/2007 del Contralor General de Cuentas es enfático en señalar que aquellos contratos sí tienen sustento. Y ya no digamos el artículo 1, el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado que norman esos contratos. Es decir, que sí hay un régimen especial que norma, posibilita, le da legalidad y le da sustento a esas contrataciones de 029. Pues demanda mi representado que se observe ese régimen, demanda mi representado que se respeten esas normas, las cuales, dicha sea de paso, ni siquiera han sido cuestionadas de inconstitucionalidad. Por lo tanto, son ley vigente y deben ser, son ley positiva y son vigentes y deben ser positivas y demanda todos sus efectos mi representado, honorables magistrados. En la sentencia recurrida también se dice que por indubio properario y por tutela laboral debe denegarse el amparo. ¿Cuál tutela laboral, honorables magistrados? ¿Será que los órganos jurisdiccionales privativos laborales y los órganos jurisdiccionales en términos generales tienen que tutelar al trabajador? Es discutible, honorables magistrados. ¿Por qué? Porque el considerando cuarto en su literal A del Código de Trabajo establece que el derecho laboral es tutelar de los trabajadores porque trata de compensar la desigualdad económica que existe entre el capital y el trabajo,
otorgándole una protección jurídica preferente al trabajador. Eso implica, honorables magistrados, que la tutela vive en la ley, la tutela mora en la ley, la tutela se encuentra en la ley y no es función ni es potestad de los órganos jurisdiccionales, porque ya es la ley la que tutela al trabajador. Hay aplicación entonces indebida de ese principio sagrado de tutela laboral. Y ya no digamos el indubio pro operario. Dice que la sentencia recurrida, que también es denegable el amparo en primera instancia, porque hay que aplicar el último párrafo del 106 constitucional, que ya el honorable señor secretario dio lectura el día de hoy, el cual dice que en caso de duda sobre la interpretación o alcances de una norma, se van a aplicar en lo que más favorezca al trabajador. ¿Y qué duda hay del 110 constitucional, honorables magistrados? No hay duda, no hay duda. ¿Por qué? Porque este 110 constitucional, que es parte del régimen especial de trabajadores del Estado, dice que por un despido directo sin causa justa solo merece la sanción de indemnización, pero este no señala daños y perjuicios, este no señala costas judiciales. Entonces, ¿con qué fundamento, con qué base se dice que se debe de aplicar y aplicar el indubio pro operario? Porque hay duda en la interpretación y aplicación de ese artículo 110 constitucional. Ese artículo 110 constitucional es diametralmente claro y establece parámetros. Esa condena de daños y perjuicios es inconsistente, es injusta. ¿Por qué? Porque el Estado tiene su propio régimen, honorables magistrados. Hay aplicación indebida de esos dos principios sagrados, la tutela y el indubio pro operario. Además, honorables magistrados, todos los argumentos en los que se sustenta la defensa de mi representado en el proceso subyacente y en el planteamiento de amparo al día de hoy no han sido resueltos. Todos, honorables juzgadores, honorables magistrados. Y mi representado tiene el pleno derecho, ajustado al debido proceso, ajustado al derecho de defensa y ajustado a la legalidad, a que se discutan, a que se cuestionen, a que se analicen y a que se resuelvan y que se pronuncien sobre todos y cada uno de los puntos objeto de la reclamación. ¿Qué puntos no se han resuelto? Puntos sustanciales, puntos de derecho, por ejemplo, y de hecho también. Esta honorable Corte de Constitucionalidad ha sentado doctrina en el sentido de que la inversión de la carga de la prueba no aplica en contra del empleador, sino que es parte del trabajador cuando él debe probar la relación laboral. En el proceso subyacente no se probó la relación laboral. Ninguno de los documentos incorporados por la actora generan una relación laboral ni acreditan una relación laboral. La mayoría de documentos, por no decir todos, no están firmados por ninguna autoridad de mi representado. Dicen que fueron 0.29, dicen esos documentos que percibió honorarios, dice que facturó, eso es lo que dicen esos documentos, pero ni uno solo de aquellos documentos dicen, acreditan que hubo o que hubiera existido relación de naturaleza laboral. Y entonces, ¿con qué fundamento se condena? ¿Con qué prueba se condena? Aparte, honorable juzgador, el señor secretario también ha dado lectura y dice que se declara nulas, hay nulidades declaradas en el proceso subyacente. A ese respecto, vale hacer una pregunta sencilla. ¿La actora del proceso subyacente demandó nulidad alguna? No, honorables magistrados, ni en lo absoluto. No demandó para nada que se declarara nulo 1, 2, 3, 4 o 5 contratos y nada. Y entonces, ¿por qué se declara nulidad? Claro que el artículo 12 del Código de Trabajo es imperativo, es forzoso y es obligatorio, pero debe de demandarse en un juicio ordinario, en un juicio de conocimiento, la declaración de nulidad de lo que estime nulo un actor. En el caso presente, honorables magistrados, no se demandó nulidad. ¿Y por qué se condenó entonces si se declaró nulidad? ¿Le dieron derecho a mi representado de defenderse ante esa supuesta nulidad? ¿Le dieron derecho, le dieron espacio a mi representado en el proceso subyacente a ofrecer prueba y a contradecir argumentos de nulidad? No, honorables magistrados. Y por último, también alegó mi representado en el proceso subyacente y en la garantía constitucional que la actora, respetuosamente y qué bien por ella, es profesional del derecho. ¿Y a cuenta de qué?
viene a demandar simulación o demandó simulación, fraude de ley, encubrimiento. Sí sabe perfectamente y sabía perfectamente, como toda una profesional del derecho que asesoró en bufetes populares sobre situaciones de derecho y de contratos, ya no digamos. Entonces, también demanda mi representado que se tome en cuenta que la actora del proceso subyacente jamás fue una neófita, al contrario, fue Le versada aviso que en le derecho. quedan 2 minutos para que pueda concluir. Muy amable, señor presidente. Fue versada y es versada en derecho, y por ende no estima mi representado justo que se le condene por una simulación que no fue demandada, por un encubrimiento del que no fue demandado, sabiendo la actora que cuando firmó aquellos contratos, ella sabía perfectamente los impactos, sabía perfectamente la naturaleza de dichos contratos, honorables magistrados. Estima mi representado que sí se violaron las garantías constitucionales denunciadas, los derechos constitucionales denunciados, y demanda que se revoque la sentencia que se conoce en alzada. Demanda que se declare el amparo y que se le otorgue amparo y que se ordene a la autoridad recurrida dictar una resolución ajustada a derecho y a las constancias procesales y que se deje en suspenso el acto recurrido. Muy amables, honorables magistrados. A continuación, puede hacer uso de la palabra el señor abogado que patrocina a la otra parte. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, estimadas magistradas, honorables magistradas y magistrados. Buenos días a todos y todas las presentes. En mi calidad de abogado patrocinante de la parte que actúa como tercera interesada en esta acción, en esta apelación de la acción de amparo planteada por el registro de información catastral de Guatemala, queremos expresar que, en primer lugar, el instituto o el registro catastral de Guatemala, durante todas las fases, y me voy a retrotraer, durante todas las fases que duró el proceso ordinario laboral, que a la presente fecha lleva casi 6 años de sustentación, expresó en cada momento los mismos argumentos que el día de hoy viene a expresar frente a esta honorable Corte de Constitucionalidad. Presentó en su momento inicial una cuestión de incompetencia por considerar que las normas no le eran aplicables, cuestión que le fue rechazada en su momento por el órgano jurisdiccional y apelada con posterioridad, fue confirmada por la Sala de Trabajo y Previsión Social. Posteriormente, plantea una cuestión por jurisdicción, un problema de jurisdicción, conflicto de jurisdicción, el cual llevaba la misma argumentación jurídica y, sin embargo, también fue declarada sin lugar. Ello permitió en un momento determinado allanar el camino para que iniciara el proceso, el juicio ordinario de trabajo, en el cual, en cada una de las diferentes fases que se fueron sucediendo
conforme el debido proceso, conforme a la aplicación de los principios generales del trabajo, que reconocieron en todo momento la existencia de una relación de trabajo que subyacía en contratos administrativos de trabajo con los cuales se pretendía en todo momento negar la condición de trabajadora acá a la tercera interesada en este proceso. Atendiendo a esta circunstancia, se recoge y se entiende que se configuran los elementos esenciales de un contrato de trabajo. Por lo que al momento del despido, porque eso fue lo que sucedió, le corre la carga de la prueba fundamentalmente a quien la ha despedido para demostrar la justa causa del despido. Y de esta forma, el tribunal o el juzgado de la causa acogió la demanda y la declaró con lugar. En la apelación, los mismos argumentos, la misma materia toral. La sala determina confirmar de esta forma la sentencia venida en grado. Se presenta la acción de amparo en la cual se argumenta violación al debido proceso, al derecho de defensa y a la de legalidad. Todos estos principios constitucionales fueron debidamente observados a lo largo de todo este proceso bastante largo. La Honorable Corte Suprema de Justicia declara improcedente el amparo por considerar y estimar nuevamente que en la misma se configuraban los elementos y condiciones de un contrato de trabajo. Y por ello declara sin lugar el recurso, tomando en consideración también principios constitucionales como es el indubio pro operario y la tutelaridad que establecen las leyes en favor de los trabajadores, como así lo expresa el abogado representante del registro de información catastral de Guatemala. Estimamos, señores magistrados, honorables magistradas, que es doctrina también de esta honorable Corte de Constitucionalidad que estima que la acción de la misma no debe de vulnerar ni de participar ni convertirse en una instancia revisora de asuntos que competen de manera fundamental a la jurisdicción ordinaria. Y en este caso tenemos que, efectivamente, la apelación lo que pretende es convertir a esta honorable Corte de Constitucionalidad en una instancia revisora del proceso.
argumentar también que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que resuelve el amparo presentado por el Registro de Información Catastral de Guatemala recoge, valga reiterar, principios fundamentales del derecho del trabajo que son protectores de los trabajadores y que le reconocen condición de trabajadores cuando en algún momento se pretende a través de diversos contratos esconder la verdadera relación que subyace entre patrono y trabajador, dándoles en un momento determinado la apariencia de un contrato civil o la apariencia de un contrato administrativo. Me parece que lo fundamental es el reconocimiento que las leyes y la Constitución Política de Guatemala otorga a los trabajadores ese reconocimiento como tal. En ese sentido, como terceros interesados, solicitamos a esta honorable Corte de Constitucionalidad confirmar la sentencia de amparo dictada por la Corte Suprema de Justicia. Gracias. Tiene la palabra la abogada representante del Ministerio Público. Gracias. Buenos días, honorables magistrados y magistradas, abogados, abogadas y demás público que nos acompaña. En el presente amparo, el Ministerio Público comparte el criterio sustentado en la sentencia de fecha 25 de noviembre del año 2015, por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, denegó el amparo solicitado por el Registro de Información Catastral en contra de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Ello en virtud de que, al analizar el acto reclamado de fecha 29 de noviembre del año 2013, se puede establecer que tanto el juez de primera instancia como la sala recurrida examinaron que efectivamente la relación laboral que se dio entre el Registro de Información Catastral y la señora Dafne Chilenca Arana Romero no fue un contrato de servicios técnicos y profesionales, sino que, de conformidad con el artículo 26 del Código de Trabajo, reunía las características para ser considerado un contrato indefinido, derivado de lo cual se procedió a emitir la sentencia en la cual se condenó a la parte patronal al pago de prestaciones laborales, daños y perjuicios. Se considera que la autoridad recurrida ajustó su actividad jurisdiccional a lo establecido en el artículo 372 del Código de Trabajo, norma legal que le faculta para poder confirmar lo decidido por el juez de primera instancia. En ese sentido, se considera que el amparista pretende trasladar al plano constitucional la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, pues este tribunal no es juez de los hechos, sino de la adecuación de los mismos al debido proceso. En este sentido, esta honorable Corte ha emitido reiterada y abundante jurisprudencia en el sentido de que, por su naturaleza subsidiaria y extraordinaria, el amparo no puede constituirse en una tercera instancia revisora de lo resuelto por los tribunales de jurisdicción ordinaria, ya que a estos compete con exclusividad el administrar justicia de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este criterio fue sustentado en la sentencia emitida por esta Corte en el expediente 1706 del año 2004. En ese sentido, esta Fiscalía se pronuncia y solicita a esta honorable Corte que al momento de emitir la sentencia respectiva se declare sin lugar el recurso de apelación y en consecuencia se confirme la sentencia de fecha 25 de noviembre del año 2015 y se deniegue el amparo solicitado por el Registro de Información Catastral por los argumentos antes expuestos. Gracias. Se clausura la posición.